¿Estamos listos? ¿Seguro que están listos? Yo estoy listo. Muy bien. Pedimos que Dios bendiga este tiempo de la predicación de la palabra del Señor. El pasaje que vamos a predicar se encuentra en la carta a los Efesios. Y en esta carta, en los primeros capítulos, el apóstol Pablo ha dado muchas instrucciones. Y algunas de ellas, importantes, les ha dicho a los hermanos que estaban en la iglesia de Éfeso que andaran en amor. Y luego les dice, ustedes que ya están en Cristo, anden en luz. Pero ahora, en el pasaje que vamos a leer más adelante, por porciones, les da una instrucción de mucha bendición para la vida del creyente. Les dicen, anden como sabios, anden en sabiduría. Por eso la predicación de hoy la hemos titulado, andemos en sabiduría. ¿Lo puede leer conmigo? Andemos en sabiduría. Y una de las primeras cosas que el apóstol Pablo dice es que el cristiano sabio cuida su manera de vivir. Esa es la primera cosa, podemos ponerla en la pantalla para que la lean mis hermanos. El punto 1, el cristiano sabio cuida su manera de vivir. Yo tengo fe que lo van a poner por un momentito. Ahí está. El cristiano sabio cuida su manera de vivir. Oiga lo que dice el versículo 15. Por tanto, cuidado con su manera de vivir, vigílenla. Sean prudentes, sean sabios en la forma que hablan. No vivan ya como necios, sino como sabios. Y está hablando de la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. No está hablando de la sabiduría del mundo ni la sabiduría diabólica. Entonces dice, el cristiano sabio cuida la manera en que actúa, cuida la manera cómo se comporta, cuida la manera en cómo habla y cuida también la manera en cómo se viste. Uno debe de vestirse de manera normal, acorde a las circunstancias. En una ocasión, en un lugar de enseñanza, de educación teológica, uno de los directivos mandó una circular a los catedráticos que deberían de presentarse en su forma de vestir, pues con decoro y de preferencia, si era posible, que llegaran con saco y si era posible, que llegaran corbata. Era una sugerencia, docentes. Y uno de los catedráticos que no estaba muy en el espíritu, digo yo, escribió un correo de vuelta. Si me exigen que llegue a dar clases con saco, renuncio, porque a mí me pagan por lo que sé, no como me visto. ¿Qué les parece esa respuesta? Entonces un día les dije yo, ¿verdad? Pensando, bueno, entonces si es así, yo podría decirle a los catedráticos, miren, vengamos un día de verano, cuando sea de verano, y vengamos en playera, en pantaloneta, porque como nos pagan no por lo que nos vestimos, sino por lo que sabemos, vengamos en pantaloneta. Claro que no lo íbamos a hacer, ¿verdad? Pero aún uno debe de estar de acuerdo, aún en el vestido, en el momento donde está. Cuando usted va a una boda, va más o menos acorde, ¿sí o no? Cuando va a una graduación también. Cuando viene a la iglesia, pues usted debe venir también como mejor pueda. El sabio ve todos esos detalles que parecen a veces pequeños, pero que son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos diciendo que somos cristianos. Y si somos cristianos, todos tienen la mirada en nosotros. Sus vecinos, los que no son creyentes, siempre nos andan viendo. Por eso Pablo decía, parece que somos desconocidos, pero no, somos bien conocidos.
Ellos saben si saludamos bien, si gritamos, si no gritamos. Ellos saben cómo nos vestimos, etcétera, etcétera. Por eso Pablo dice, cuiden su manera de vivir. En la forma que hablan, como les dije, en la forma que se visten, en la forma que actúan. Y es más, si alguno siente que no tiene mucha sabiduría, recordemos ya lo que Santiago decía. Si alguno tiene falta de sabiduría divina, pues pídale al Señor, porque el Señor es muy bondadoso y se le da a quien se le pida. Santiago 1:5 dice así, en la NBI, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente. O sea, generosamente nos va a dar sabiduría si se la pedimos, sin menospreciar a nadie. ¿Está fácil? ¿Verdad que está fácil? Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para vivir la vida cristiana, para caminar en la vida cristiana. Dame sabiduría. O sea que el que siendo cristiano no es sabio es porque no pide sabiduría. Es lo que está diciendo Santiago. Así que pidámosla en oración. Ya mismo el mismo apóstol Pablo ha dicho en la misma carta a los Efesios, versículos 1:17, lo siguiente respecto a la sabiduría. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Si algún cristiano no se comporta de manera sabia, el responsable es él, no es Dios. Porque Dios ya le ha dicho, te doy sabiduría si me la pides. Es más, desde el momento en que hemos creído en Cristo Jesús, nos convertimos un poco más en sabios. Ya no somos necios como los del mundo. Una persona sabia y prudente incluso se fija cómo caminar, físicamente, dónde pone los pies. Cuando uno va caminando, el que es prudente y es sabio, se va dando cuenta dónde va a poner los pies. Muchas personas nos hemos resbalado, nos hemos caído, porque no nos hemos fijado dónde hemos puesto los pies. Y peor ahora, el peligro terrible del celular, cuando usted va aquí. ¿Alguno de ustedes se ha caído por estar viendo el celular? No me lo diga. Pero han estado a punto. Algunos se han topado, se han resbalado, se han dado contra algo por haber estar viendo el celular. Eso es una insensatez. Ya se sabe que muchos han chocado en los últimos años por ir tratando de ver el celular. Por favor, miremos dónde ponemos nuestros pies. Espiritualmente es lo más importante, porque al final, en lo físico, si no nos fijamos bien dónde ponemos los pies, lo más que puede ser es que nos resbalemos, nos caigamos, nos demos contra un poste o algo. Pero espiritualmente es grave cuando no nos estamos dando cuenta cómo caminamos, dónde ponemos nuestros pies, qué camino estamos tomando, qué es lo que estamos haciendo. En Proverbios 14:16 dice en la Nueva Traducción Viviente, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Así que andemos en sabiduría. ¿Cómo? Cuidando nuestra manera de vivir. Segunda instrucción. El cristiano sabio aprovecha el tiempo. Ay, mis queridos hermanos. Oiga, el versículo 16 dice así. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Es decir, son tan malos y llenos de pecado que nos pueden distraer, nos desvían y nos pararán haciendo perder el tiempo. Y cuando el texto dice aprovechen el tiempo, es decir, también nos está diciendo aprendan. Que Dios nos dé sabiduría a contar nuestros días y que sepamos que el tiempo se pasa volando. ¿Cuántos experimentan que el tiempo se pasa volando? Cada vez estamos experimentando, mis queridos hermanos, que los años se pasan más rápido. Los meses se pasan más rápido. Las semanas se pasan más rápido. Los días se pasan más rápido.
Es increíble. El tiempo pasa tan rápido sin que nos demos cuenta. Por eso, pero el sabio se está dando cuenta. El sabio se está dando cuenta cómo está pasando el tiempo y va haciendo cálculos. Va haciendo cálculos y dice, Señor, ay, 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 lo que dice tu palabra. La vida del hombre son 70 y los robustos 80. Cuando uno está en los 20, dice, no, eso aquí está muy lejos. Pero cuando siente está muy cerca. Cuando menos lo ha sentido está muy cerca. Uno se da cuenta que el tiempo ha pasado rápido en la vida de uno, cuando de repente a usted le celebran los cumpleaños ya no con velitas, sino con números. O con una vela grandota. Y entre más pasa el tiempo le ponen una veladora. No es que lo vayan a velar ya, pero sí, es increíble. De pronto se da cuenta uno que con el tiempo uno tiene plata en el cabello, tiene oro en los dientes y a veces tiene azúcar en la sangre también. El tiempo pasa. Así que el sabio ya no desperdicia los minutos, las horas, los días y los años. ¿Por qué? Porque el tiempo es la misma vida. Si yo les preguntara a ustedes, solo mediten un momento, miren hacia atrás y la pregunta sería, ¿han aprovechado el tiempo o lo han desperdiciado? No contesten, pero es bueno meditarlo. Porque si lo hemos desperdiciado, todavía estamos a tiempo de enmendar y decir, Señor, a partir de hoy, el tiempo, la vida, los años que me des, yo quiero aprovecharlos. Los tiempos son malos. Los tiempos son pecaminosos. Señor, tengo que aprovechar estos años que me des de vida. Uno puede tener la fe y debe de creer en general esa promesa. La vida son 70 y los robustos 80. Pero puede ser que Dios permita, o sea, la voluntad de que no se llegue a los 70. Entonces, el tiempo que nos quede, redimámoslo, salvémoslo, rescatémoslo y hagamos lo que corresponde para que después no nos arrepintamos. Uno se da cuenta que el tiempo ha pasado porque cada vez que le van cantando a uno el cumpleaños, Happy Birthday to you, y el otro año le siguen cantando a uno, pero después dice Happy Birthday to you, y le empieza a doler uno ya la espalda. Y al siguiente año le empieza a doler el hombro. Y cada Happy Birthday como que a veces ya está afectando el cuerpo. Y uno se da cuenta, mis queridos hermanos, que lo que hacía cuando uno tenía 15 o 20 años, en general ya no lo puede hacer exactamente cuando uno tiene 30 o 40. ¿Es cierto o no es cierto? Uno comienza a darse cuenta de esas limitaciones. Y uno llega a darse cuenta que lo que podía hacer a los 30 o los 40 ya no lo puede hacer de los 50 a los 70. Ya no es lo mismo. Y que lo que uno hacía o hace cuando tiene 50 o 60 o 70, ya no lo puede hacer cuando tiene 80 o 90. Y si alguien está en 80 o 90, se va a dar cuenta que cuando esté en esa edad, ya no va a poder hacer nada más adelante porque ya va a estar en el cielo. Entonces, mientras tengamos vida, hagamos todo a su tiempo. Cuando Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo bajo el sol, está diciendo, sean sabios. Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Lo que quiere decir, ustedes sean sabios y puedan discernir el tiempo justo y exacto en lo que tengan que hacer en esta vida, porque el tiempo al final es tan rápido que resulta ser vanidad también. Así que los jóvenes que están aquí, si es el tiempo en el que ustedes deben de estudiar, es el tiempo de estudiar, estudien. Si es el tiempo de graduarse, gradúense. Si es el tiempo de comenzar a trabajar, trabajen. Si es el tiempo de casarse, cásense. Si es el tiempo de dar a luz o tener hijos, pues, si el Señor lo permite, tengan sus hijos. No vayan corriendo etapas. Hay personas que están todavía, y es bueno que lo hagan al final, estudiando y graduándose a los 40 o 50. Nunca es tarde, es cierto. Pero el tiempo era
un poco más joven. Todo tiene su tiempo. El sabio sabe que de acuerdo a la edad es lo que tiene que hacer. Hay que vigilar el tiempo. El sabio lo hace porque sabe que el mundo, el diablo, la carne, va a tratar de distraerlo, va a tratar de dominar las circunstancias para que usted pierda tiempo, el tiempo que es tan valioso. Así que la segunda cuestión que Pablo dice que debemos de andar en sabiduría es aprovechando el tiempo. Sírvale al Señor ahora que puede. Trabaje, hágalo, todo lo bueno, lo correcto, lo productivo, todo lo que puede hacer ahorita, hágalo. Llegará un día en que no lo podrá hacer. Amén. Tercera cosa que hace el cristiano sabio para andar en sabiduría. El cristiano sabio procura entender la voluntad de Dios y a ver cómo está conectado también a cómo se usa el tiempo. Versículo 17. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Para usar bien el tiempo del Señor hace falta entender la voluntad del Señor. Si se conoce la voluntad de Dios, entonces se ocupará en lo que Dios quiere que usted se ocupe. ¿Entendemos eso? Si yo sé y conozco la voluntad de Dios y procuro entenderla, entiendo de que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Entonces no me voy a arrepentir de haber desperdiciado el tiempo y andar en sabiduría, andar en lo que Dios quiere que hagamos. Algunos creo que debemos de estudiar un poquito más y quizá sería buena una serie más adelante de cómo entender perfectamente la voluntad del Señor, porque los cristianos a veces todavía tienen la equivocación o la confusión de entender la voluntad del Señor. Fíjense que algunos están esperando la voluntad del Señor que se las muestre un profeta. Algunos andan buscando profetas, diciéndole, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le muestra el Señor para mí? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Andan buscando profetas para que les diga cuál es la voluntad del Señor. Andan perdiendo el tiempo buscando a profetas. No es la manera, claro que Dios puede usar un profeta porque existen, y existe el don de profecía, y puede decir algo de parte del Señor, pero no le va a decir a usted la voluntad perfecta de Dios siempre. Otros están esperando conocer la voluntad de Dios por medio de sueños. Sueños. Que Dios me muestre en un sueño cuál es su voluntad. Sigue esperando los sueños, hermano, porque no le va a hablar el Señor regularmente por sueños. Hay quienes se inquietan mucho por los sueños, pero yo le puedo decir que el 98%, 95% de los sueños no tienen ningún significado. Son el resultado de la preocupación. El que mucho se preocupa, pesadillas tiene, dice el texto. Esas pesadillas que usted tiene, ahí con los 4 jinetes del Apocalipsis en la noche, o con el anticristo, o con su suegra, o con su nuera. Esos sueños feos que lo confunden, normalmente no dicen nada. Hay sueños del Señor, sí, hay sueños del Señor. Pero no ande buscando la voluntad del Señor por medio de sueños, por visitaciones. Señor, muéstrame qué debo de estudiar, muéstrame en visión. Señor, muéstrame en visión quién va a ser mi esposa, mi esposo. Muéstrame en visión, Señor, cuál va a ser mi próximo trabajo. Mis queridos hermanos, esas señales y esas visiones no van a funcionar. El que está pidiendo que el Señor le muestre quién va a ser su esposo o su esposa por visión, lo que parará viendo serán puras lucecitas nada más. Se pasará el tiempo y no llegará la respuesta por medio de la visión. Hay quienes esperan incluso una visitación angelical. El Señor puede enviar un ángel, sí, pero no para buscar la voluntad de Dios necesariamente. Dios puede usarlo
pero lo hace en maneras muy específicas y muy importantes. A veces oír una voz angelical. Mis queridos hermanos, la manera más sencilla de conocer la voluntad de Dios es conociendo las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está la voluntad del Señor en primer lugar. Ahí está. Mejor, en lugar de estar pidiendo visiones, sueños, visitaciones angelicales, mejor lea la Biblia. Mejor estúdiela. Mejor aprenda, lea qué el Señor quiere para usted aquí en la vida, porque aquí están las instrucciones para nuestra vida, para nuestro caminar, para nuestras instrucciones. Decía la vez pasada, hay jóvenes y señoritas que todavía están con duda de si para que el Señor les dé su esposa tiene que hacer una lista con los detalles. Eso fue muy popular hace muchos años. Todo lo que usted quiera, haga una lista detallada y pídasela al Señor. Pero eso confundió a mucha gente, porque no es la manera. Es cierto que Dios una vez se lo concedió al doctor Cho, otra vez se lo concedió a otra persona, pero son cuestiones y respuestas individuales que Dios da. El problema es que nosotros queremos uniformar todo y queremos generalizar todo. Todos hacer una lista. Entonces uno le dice a los jóvenes, por ejemplo, haga una lista de cómo quiere su esposa y su novia. Claro, él va a poner, pues, digamos, ¿qué le puedo decir yo? Va a decir, bueno, yo quiero que mi esposa tenga el cuerpo de la Mujer Maravilla, por ejemplo, ¿verdad? Y que sea de 1,80. Cosas parecidas y de este. Mis queridos hermanos, yo sé de personas que en esa época se quedaron con la listita en la mano y todavía están solteros. Con su lista se quedaron. Porque la forma correcta no es esa. La forma correcta es pedirle al Señor y decirle, Señor, dame el esposo o la esposa que tú tienes para mí y que yo necesito. Sé que tú me vas a dar la persona que a mí me gusta, que me va a ayudar y que vamos a tener un buen matrimonio. Esa es la manera más sencilla. ¿Qué lista ni qué nada? El Señor sabe qué es lo que usted necesita, joven. Señorita, Él sabe lo que usted necesita, pídasela a Él. Y pídase que se la muestra. Y también busque usted un poco. Y se arréglese un poquito y eche perfume un poco también. Y platique y converse y venga a los servicios de jóvenes. Porque el Señor no se la va a llevar a la casa. La voluntad del Señor se conoce, pues, teniendo comunión con Cristo, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dejado en la Escritura para que nos guiara. La palabra paráclito o paracleto significa el que está a mi lado para ayudarme, el que me ayuda, el que me consuela, el que me defiende, el que me guía. Si tenemos comunión con el Espíritu Santo, vamos a conocer la voluntad del Señor, nos va a guiar a la palabra, nos recordará las promesas del Señor, tendremos comunión con Cristo. Otra vez otro ejemplo ahí con los jóvenes y las señoritas, porque es importante. Los que ya estamos casados, pues ya estamos casados, hermanos. ¿Qué podemos hacer? Darle gracias a Dios, ¿verdad? Pero los jóvenes están en esa lucha. Señor, muéstrame tu voluntad, y están orando. Y a veces pasa ahí la hermana, ¿verdad? La hermana que es la voluntad de Dios, pero no mira la voluntad de Dios ahí. Y pasa la voluntad de Dios ahí. Y regresa la voluntad de Dios ahí. Y vuelve a pasar la voluntad del Señor. Y muéstrame tu voluntad. Si ahí te la estoy mostrando, hombre. Sí. Si te gusta, si es cristiana, si sus padres son cristianos, aunque no sean cristianos, pero ella es cristiana, si te gusta, pues ¿qué más quieres? ¿Un profeta? ¿Una visión? ¿Un sueño? ¿Una visitación angelical? No, hombre, háblale. ¿Te gusta? Háblale. ¿Es cristiana? ¿Ves que tiene? Bueno, ofrecerle casamiento. Ya, hermanos jóvenes, aviéntense, hombre. Están esperando la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Y ustedes, señoritas, también. Por favor. Ay, la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, quién es el varón. Y ahí hay varios cristianos, porque hay jóvenes consagrados que están buscando al Señor y que les gusten, que les habla.
Y ya quieren que Dios les diga específicamente nombre, apellido, dirección, estatura, nombre. Si hay alguien ahí que le gusta y que le está buscando a usted, señorita, y le dice que quiere ser su novia para casarse, no espere más la voluntad del Señor. Eso sí, tengan precaución, no se vayan tan rápido tampoco, pero ahí va en el camino correcto. Muy bien. Ahora, en la Biblia hay claramente aspectos en los que se dice que es la voluntad del Señor. En los aspectos generales que he mencionado es cuando debemos de procurar entender, dice la voluntad del Señor, porque el sabio siempre procura entender cuál es la voluntad del Señor en su vida, en su trabajo, en su servicio, en la familia, en las decisiones importantes. Ahora hay otras que son claramente manifiestas. Primera de Pedro 2:15 dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, o sea, hacer el bien siempre es la voluntad de Dios, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, el dar gracias a Dios en todo y por todo es parte de la voluntad de Dios. Eso está claramente en la Escritura. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La santidad y la consagración son la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que en las otras cosas que no están claramente establecidas, el sabio busca diligentemente cuál es la voluntad de Dios. Les aseguro, hermanos y hermanas, que si ustedes diligentemente, es decir, con humildad, con perseverancia, le dicen: Señor, quiero hacer tu voluntad en el próximo negocio, en el próximo proyecto, en el trabajo, dirígeme, Señor, muéstrame tu voluntad, mi querido hermano, Él se la va a mostrar. Él le va a poner, Él lo va a guiar por el Espíritu Santo, Él va a poner el sentir. Y no es tan complicado. El problema es que el cristiano no está atento a oír la voz del Señor. Está más atento a otras cosas. Si el cristiano procura agradar a Dios, si procura estar consagrado y le pide al Señor, escucha la voz y ve también lo que el Señor le muestra. Entonces, saber discernir la voluntad de Dios, aquí en el texto que hemos leído, dice: no sean pues insensatos y procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Está relacionado al tiempo, pero al tiempo del kairos de Dios. El kairos de Dios, el tiempo de Dios no es lo mismo que el cronos de Dios. El cronos de Dios el cronos que Dios nos ha dado es el que nosotros podemos medir. Aquí está hablando de esa oportunidad. Entiendan cuáles son las oportunidades que Dios les está dando. El sabio, el cristiano sabio, entiende que esta oportunidad que se presenta, esta puerta que se abre, es la voluntad de Dios y no deja ir esa oportunidad. Entonces, si discierne esas oportunidades de Dios y las aprovecha, será bendecido. Porque es bueno que sepan que hay oportunidades que Dios presenta en la vida del creyente una sola vez. ¿Oyeron bien? Una sola vez. Si el cristiano no discierne que esa era la oportunidad de Dios para su vida, pasó. Claro, Dios es bueno y es misericordioso y es Dios de oportunidades y vendrá otra, pero hay unas que ocurren solamente una vez. Oportunidades de estudio que ocurren una sola vez. Oportunidades de trabajo que ocurren una sola vez. Oportunidad de casarse que ocurren una sola vez. Una oportunidad de viajes que a veces ocurren solamente una vez. Y vamos otra vez con los que se quieren casar. Miren pues, no sé por qué el Señor quiere tratar con ustedes, jóvenes, señoritas. A ver, ¿cuántos solteros y solteras está aquí? Levanten la mano. Sí, sin pena, con alegría, hombre. Hay varios. Pero sé que están escuchando por otros medios. Miren pues, hay mujeres cristianas que después se dieron cuenta que la oportunidad de casarse era una y dijeron no, porque esperaban la listita o esperaban cualquier otra cosa.
y entendieron que pasó la oportunidad. Claro, Dios las consuela, Dios les ayuda y están viviendo su soltería ahora. Pero por lo menos sé de personas que hubo varones que le dijeron, quiero casarme con usted o contigo. Y le dijeron no. Ahora a la distancia dicen, no hombre, si esa era creo que era la respuesta, Señor. Bueno, ahora te doy gracias a Dios por todo, Señor, ya pasó. ¿Verdad? Muy bien. Andemos en sabiduría. El cristiano sabio, punto número 4, se llena del Espíritu. Versículo 18. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu. Llénense del Espíritu. Pablo afirma que el cristiano sabio es controlado por el Espíritu Santo porque se llena del Espíritu. El dominio propio que produce el Espíritu Santo es quien dirige su vida. En contraste con el borracho, que es controlado por el alcohol. El emborracharse es una obra de la carne. Y el emborracharse imposibilita aprovechar el tiempo, entender la voluntad de Dios, aprovechar el dinero, aprovechar las energías que Dios le ha dado. Dice Pablo, el cristiano, el problema era, hay que entender que era un poco también de la cultura de esa época, porque en ese entonces el tomar vino era normal, tomar un poco de vino era normal en esa cultura. El problema es que algunos se pasaban de una copa, pasaban a 2, a 3, a 4 y después se emborrachaban. Entonces decía, el problema es que ustedes cuando están borrachos ya no están en la voluntad del Señor. Algunos cristianos cuando tomaban la cena y tomaban del vino, Pablo dice a los de Corintios, ustedes se pasan de comida y se pasan de vino. Y se paraban emborrachando en la cena del Señor, imagínense. Entonces le dice, cuidado, ustedes deben de llenarse del Espíritu. O sea, en esa época era muy común que los cristianos, algunos, anduvieran, es la palabra correcta, anduvieran emborrachándose. Es que puedo tomar vino, entonces se pasaban. Es como ahora, tristemente, en algunas iglesias piensan que el cristiano puede bailar un poquitito. Entonces, eso no es llenarse del Espíritu. Entonces Pablo le dice, mire, si ustedes se llenan del vino, el vino los embrutece, los enloquece, los hace perder el control, anula todas las facultades físicas, mentales y emocionales. Pero si ustedes se llenan del Espíritu, ustedes más bien van a usar su tiempo, sus energías muy bien, su dinero lo van a usar bien. Las facultades del espíritu, de la mente, del cuerpo, las van a usar muy bien. Así que llénense del Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, llenémonos del Espíritu Santo, no nos llenemos de carnalidad, no nos llenemos de las cosas del mundo, porque así vamos a andar en sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Orando, leyendo, adorando, leyendo la Escritura, adorando al Señor, viviendo en santidad, porque esa es la voluntad del Señor, tener comunión con el Espíritu Santo, adorándolo, contemplándolo, así nos vamos a llenar del Espíritu y entonces vamos a andar en sabiduría. Y la instrucción número 5 para andar en sabiduría, el cristiano sabio edifica a los demás y da gracias a Dios en todo. Versículos 19 y 20. Dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que el cristiano sabio alaba a Dios, pero también elogia a los demás, comenzando con los de casa. Elogia a su cónyuge, a sus hijos, los tratan bien, los bendice, trata bien a los demás en la iglesia, en el servicio, se están confortando, apoyándose unos con otros. El cristiano sabio dice que anima a los demás, no solo con oración, sino también con salmos, es decir, con leerle la Escritura, con darle pasajes de la Biblia, está animando, está edificando a los demás. Ese mismo principio Pablo lo reitera en Colosenses 3:16,
en la NBI que dice así: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Así que el cristiano sabio también debe de aprender, de acuerdo al versículo 20, a dar gracias a Dios en toda circunstancia, porque todo procede de Dios, porque al final todo lo que nos pasa el Señor lo permite, porque todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien a los que a Dios amamos. Romanos 8:28 lo dice, es un pasaje conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si estamos procurando agradar al Señor, andando de manera sabia, como Pablo nos pide que andemos en sabiduría, cuidando nuestra manera de vivir, aprovechando el tiempo, entendiendo la voluntad de Dios, llenando del Espíritu Santo, edificando a otros y dando gracias a Dios en todo, entonces vamos a entender que lo que Dios permite, lo que Dios pasa, lo que Dios venga a nuestra vida, hay que dar gracias a Dios. Eso nos libera de las enfermedades mentales, de enfermedades emocionales. Lo que ya pasó, lo que el Señor ha permitido, pues démosle gracias a Dios. Lo que se pueda ordenar, lo que se pueda arreglar, arreglémoslo. Lo que no se pueda arreglar, demos gracias a Dios, o que Dios haga un milagro. Pero demos gracias a Dios siempre. O sea, no nos quejemos, no reneguemos, no entremos en enojo, en ira, en reclamarle al Señor. Hay que dar gracias a Dios. En todo. Señor, tengo pruebas, te doy gracias, Padre, pero sé que por algo has permitido estas pruebas. Voy a ver tu gloria. Yo te doy gracias, Señor. O sea, si actuamos así, no vamos a tener neurosis, no vamos a tener problemas del hígado, no vamos a tener problemas del corazón, no vamos a tener problemas de nuestra salud. Y nuestra salud espiritual tampoco se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nuestro Dios que todo lo controla, en un Dios que todo lo sabe, en un Dios que está de nuestro lado, que nada permite sin que lo permita para bien. Hermano, ya está casado, dile gracias a Dios. Si está soltero, dile gracias a Dios, pero busque. Otra vez, hermano. Me pone un aplauso al Señor. Si se quebró algo, dele gracias a Dios. Es que ¿por qué lo dejaste ahí? ¿Quién sería el que dejó esta cosa ahí tan de una vez? Y después se recuerda que él mismo lo dejó ahí. A veces no pasa así. No, hombre, dele gracias a Dios por todo. La situación está difícil, te doy gracias, Señor, pero confío que tú vas a hacer algo. Ahí está siempre. Siempre volvamos a nuestro Dios. Pónganse de pie. Vamos a orar un momentito. Levantemos nuestras manos al Señor. Bendito Padre, te necesitamos. Te necesitamos, Jesucristo. Te necesitamos, Espíritu Santo, para andar en sabiduría. Acercarnos más a ti, Cristo, porque en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Tener más comunión contigo, Espíritu Santo, porque tú nos guiarás a la verdad. Oír tu voz, Señor, obedecer tus mandamientos, Padre, porque eso es sabio. Eso es ser sabio, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a cuidar nuestra manera de cómo vivimos. Por favor, Señor, ayúdanos a aprovechar cada día. No lo desperdiciemos en cosas que no valen la pena. Nuestras energías no las gastemos en algo que no sea de beneficio ni de tu voluntad perfecta. Que no gastemos el dinero, Señor, en lo que no conviene. Que podamos entender tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida.
que nos llenemos de tu Espíritu, que te demos gracias a ti siempre, cada día. Señor, que no andemos como necios, que aprovechemos muy bien los días. Gracias de todo corazón, en el nombre de Cristo. Solo en ti, oh Dios, podemos ser sabios. A ti te la pedimos. Todos necesitamos más sabiduría para vivir en este mundo malo, en esta generación perversa. Señor, necesitamos sabiduría, te la pedimos. Y tú has prometido que cuando te la pedimos, nos la darás abundantemente, sin reproche y sin menospreciar a ninguno. Por favor, pídale sabiduría al Señor para vivir su vida en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, en el servicio, en su salud física, en su salud espiritual, en el servicio, en el ministerio, en las decisiones que va a tomar. Pida sabiduría y el Señor se la va a dar. Pero no olvide que ya la Escritura nos dice que hay cosas que son específicas y que son la voluntad de Dios. Hacer siempre el bien, dar gracias a Dios en todo, huir de la fornicación y vivir en santificación. Padre, gracias. Ayúdanos a contar los días, danos la sabiduría para hacer lo que nos corresponde, cada cosa en su tiempo. Gracias de todo corazón. Y si hay aquí alguna persona que no es salva, que no tiene paz en su corazón, que no conoce la verdad, su nombre no está escrito en el libro de la vida, y de alguna manera sabe que si muriera hoy no va al cielo, iría al infierno, y que no sabe qué hacer, ha cometido muchos errores y muchos pecados. El Señor quiere salvarlo de todo eso, perdonando sus pecados, dándole la vida eterna, haciéndole una nueva criatura. Padre, ten misericordia de los que no son salvos, si hay personas aquí no salvas. Y si alguien necesita ser salvo y quiere entregar su vida a Jesucristo, es una de las decisiones más sabias, la más sabia del mundo, en este mundo. Entregue su vida a Jesucristo. Y diga conmigo esta oración si alguien necesita ser salvo. Señor Jesús, creo en ti. Sálvame. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Por eso te confieso como mi Señor, con mis labios. Creo con mi corazón que resucitaste de los muertos. Me arrepiento de todos mis pecados y de mi vida pasada. Gracias por salvarme hoy, por enseñarme lo que es la verdadera sabiduría. Cristo, tu palabra, el Espíritu, Dios. Amén. Si hubiera aquí alguien que siendo hijo de Dios cayó en tentación y se alejó de la casa del Padre voluntariamente y por meses o años se alejó y vivió perdidamente como el hijo pródigo, que era verdadero hijo, pero hoy está aquí arrepentido, el Señor le perdona, tal y como lo hizo el padre del hijo pródigo, cuando regresó derrotado por el pecado y lo vio, corrió, lo abrazó, lo besó y le dio un vestido nuevo, un anillo, zapatos nuevos e hizo fiesta. El Señor hará fiesta si usted también regresa hoy al Señor. Si alguien lo va a hacer, repita conmigo esta oración. Padre, perdóname por haberme alejado de ti. Me arrepiento, lo siento. Ahora vuelvo arrepentido. Gracias por recibirme y no rechazarme. Amén.